Entonces ahí me di cuenta que nosotros, cuando no nos conocemos, lo que hacemos es seguir el ritmo de lo que hacen otros. Yo quisiera volver a cuando tenía 18 años y hacerme las preguntas que me hago hoy día. O sea, obviamente es algo, no puedo volver y no puedo quedarme en ese dolor, digamos, ya me perdoné, pero sí la desventaja es decisiones incorrectas. Dejo de pensar qué quiere mamá, qué quiere papá, qué quiere, no sé, a quién quiero agradar, porque también el autoconocimiento va mucho ligado o desligado a lo que los demás quieren. Claro. Si vos no sabes quién sos, ¿quién más lo va a saber? Creo yo que la pregunta más importante que vos tenés que responder en tu vida no es con quién me voy a casar, es quién soy yo. Algo que el autoconocimiento te regala es que cuando aprendes a hacerte las preguntas correctas, Coincido. vas creciendo y vas conociendo las diferentes facetas que vos tenés. Porque el desconocimiento me hizo decidir de una forma en la que todas mis decisiones que caían en frustración. Mi carrera quedó en frustración. Inclusive, siempre digo, hasta mi vida quedó en frustración. Porque yo me quise suicidar cuando tenía 23 años. Entonces, ¿por qué me quise suicidar? El desconocimiento, ¿qué te lleva? También a creer que no podés lograr las cosas. Okay. Porque estás en la puerta equivocada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puro Potencial. Qué alegría poder conectarnos en este nuevo espacio que estamos estrenando y que la verdad es un honor poder estar con todos ustedes. Sepan que este proyecto está hace mucho tiempo en nuestros corazones y también en nuestros pendientes, y la verdad que es una doble alegría y doble emoción que ahora mismo estemos ejecutándolo. Así que sean bienvenidos, y este es el primer episodio, y como primer episodio me gustaría darles una pequeña introducción para que ustedes puedan saber qué es y qué verán y qué escucharán en Puro Potencial. Puro Potencial es un podcast de nosotros, un espacio de sal y luz, donde la intención es que podamos darle un sinfín de herramientas por medio de conversaciones genuinas que primero les ayude a cambiar su manera de pensar, pero a la vez, segundo, que les ayude a movilizar y sobre todo a desafiarlos a desarrollar todo su potencial. Sepan que en este espacio van a ver a todo el equipo de Sal y Luz en acción y en su máximo esplendor. En cada episodio vamos a estar variando los protagonistas y la idea es que ustedes vean que todos estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, conversando sobre lo que es nuestra especialidad, que es el desarrollo personal de los individuos. Los invitamos a que puedan acompañarnos en estos episodios. Este es el número 1. Que nos sigan, que le den like, que lo compartan, que activen las notificaciones y la campanita para que nos puedan acompañar episodio tras episodio. Y bueno, para comenzar a hablar de desarrollo personal y esta búsqueda constante de la mejora continua, creo que hay que comenzar por el principio y considero que tiene que ver con el autoconocimiento. Y para eso me acompaña ahora en este primer episodio Nashmi, quien es instructora certificada de Sal y Luz. Y como son los primeros episodios, yo medianamente los voy a presentar hasta que ustedes ya se vayan familiarizando con cada uno de nosotros. Nashmi en los últimos años se ha especializado en ayudar y guiar a los jóvenes y a los adultos a encontrarse consigo mismos, a conocerse más y sobre todo ayudarles a encontrar su propósito. Y creo que esta conversación va a ser bastante rica porque aparte, digamos, de todo lo que conoce Nashmi en algún momento de su vida ha estado en ese lugar de no conocerse, pero a la vez también empezó este viaje de exploración y de autoconocimiento ya en la vida adulta, y creo yo que a partir de eso su vida cambió por completo. Nashmi, estrenamos podcast, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? La verdad, encantada, emocionada de estar en este lugar y de poder compartir con ustedes lo que es el aprender, el conocernos y la riqueza que nos da el autoconocimiento. Sí, porque en realidad yo vuelvo a insistir lo que dije al inicio. Para empezar, digamos, en este camino del desarrollo personal y lo que queremos proyectar en este podcast, hay que empezar por la génesis, digamos, ¿no? Y tiene que ver con conocerte, porque estamos hablando, ok, de puro potencial, explotar tu potencial. Pero si no sabes quién sos, qué tenés, a dónde vas, qué vas a explotar, ¿cierto? Es algo que se habla mucho,
Si nosotros escuchamos, yo creo que romantizamos el hecho de explotar lo mejor que puedo ser Sí. o ser mejor persona, mi mejor versión, pero ¿realmente conocemos cuál es la raíz de esto? O sea, ¿realmente nos hemos preguntado cuál es el momento en el que mi cabeza hace clic y sabe quién es Nashmi, qué le gusta, dónde está, hacia dónde quiere ir? Porque sueños tenemos todos, Sí. pero yo siempre digo lo mismo. ¿Son sueños prestados o son sueños míos? Coincido, interesante esto. Ahora, a mí me parece, digamos, que cuando hablamos de ¿te conoces? Uno dice, sí, yo me conozco, yo sé quién soy, pero a la hora de la hora, cuando queremos profundizar ese quién soy yo o quién sos vos, la gran mayoría de las personas no sabe qué desarrollar o qué explicar. Y yo me pongo a pensar ahora mismo, ya entendiendo un poquito más del tema del desarrollo personal y del autoconocimiento, si vos no sabes quién sos, ¿quién más lo va a saber? Creo yo que la pregunta más importante que vos tenés que responder en tu vida no es con quién me voy a casar, es quién soy yo. ¿Qué crees al respecto? Lo que pasa es que en realidad, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? Son decisiones, bueno, primeramente, ¿qué voy a estudiar? Claro. ¿Con quién me voy a casar? Son decisiones súper importantes en la vida, Sí. porque es de ahí que emanan tantos fracasos. Pero ¿cuál es el asunto? Y como decías, el génesis de todo esto. Es conocerme para saber qué decisiones voy a tomar realmente. ¿Qué voy a estudiar para mí? Yo siempre sueño con esta juventud de 17 años, 18, que sale del colegio y que sepas realmente qué quiere. Porque yo me visualizo a esa edad y yo solamente pensaba y decía, ok, tengo que salir profesional, no sé lo que quiero en mi vida. O sea, es como que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Porque la sociedad te lo por te lo inercia, impone, pero es digamos. como que no profundizás o por qué quiero hacerlo y demás, ¿cierto? Exactamente, y justamente todo lo vinculamos al dinero. Entonces uno piensa, o en mi época, justo recién habían salido las ingenierías y era como que, me acuerdo que quería estudiar administración y era como que no, andate a ingeniería, porque, o sea, ya queda muy corto administración. Pero, ¿te imaginas yo, ingeniera, digamos, y que me encanta hablar y que me encanta compartir? Entonces ahí me di cuenta que nosotros, cuando no nos conocemos, lo que hacemos es seguir el ritmo de lo que hacen otros. Ok. Dice que en un bosque había un árbol que no daba fruto y que estaba frustrado porque no daba fruto. Entonces le pregunta al manzano cómo poder dar fruto y el manzano le empieza a contar cómo él da fruto. Luego viene un floral y le dice, no, mejor da flores porque es más bonito, la gente se te acerca, se saca fotos, hasta que el frustrado intentaba dar manzanas o dar flores y no podía nada. Claro. Hasta que se acerca un búho y se detiene en sus ramas grandes y extensas y le dice que no intente dar frutos que él no puede dar. Y suena duro porque a veces uno dice, yo no puedo hacer lo que otros hacen, ay, me están limitando. No, en realidad el búho lo llevó a explorarse él mismo y conocer que él realmente era un roble. Entonces el roble lo que iba a hacer era otras habilidades, otro desarrollo y tenía otra función. Y esa es la riqueza del autoconocimiento. Dejo de pensar qué quiere mamá, qué quiere papá, qué quiere, no sé, a quién quiero agradar, porque también el autoconocimiento va mucho ligado o desligado a lo que los demás quieren. Claro, porque tiene que ver con vos, auto. Exactamente, y toda la vida crecemos, nacemos buscando agradar desde chiquitito. Te das cuenta, Sí. el niño quiere la atención y busca agradar a papá, busca agradar a mamá. Pero el problema es que como no los guiamos muchas veces en este autoconocimiento de que no sea como mamá quiere o como papá quiere el niño, crece en una sociedad donde tiene que agradar a todos los que están a su alrededor. Y ahí es donde inicia todo el descontento con uno mismo, donde uno no sabe para dónde ir o qué decisiones tomar. O sea, es decir, no te conoces y empezás o abrís la puerta de la frustración, por así De la decirlo, inseguridad, de la inseguridad, de la frustración, de las malas decisiones tal vez. de las malas decisiones, porque tus decisiones están enfocadas por otro lado. Inclusive abrís la puerta a creer que no sos lo suficientemente para lo que la vida te pone. Claro, ahora cuando yo pienso en autoconocimiento, automáticamente estoy pensando en un modo autorreflexivo, o sea, tomar conciencia de mí mismo. Y parece algo tan superfluo o por encima, cuando en realidad es bastante profundo. O sea, desde el quién soy yo, que va más allá de mi nombre, Natalia Justiniano,
te demanda, digamos, un análisis no solamente del momento, sino, creo yo, de toda la vida, porque la realidad es que como personas ahora somos esto, queremos esto, pero de aquí a 5 años somos otras personas, queremos otras cosas, y es un viaje básicamente de toda la vida y un proceso reflexivo de todo el tiempo, toda la vida. Algo que el autoconocimiento te regala es que cuando aprendes a hacerte las preguntas correctas, Coincido. vas creciendo y vas conociendo las diferentes facetas que vos tenés. Yo me acuerdo cuando me casé, mi papá le dijo algo a mi esposo que me ayudó mucho para que mi esposo se porte bien. para que mi esposo pueda contentarse con la mujer que tiene. Le dijo, no te casás con una mujer, te casás con 30 mujeres diferentes. Suena un poco loco y gracioso, pero a la hora de la hora yo lo tomo más por el otro lado del autoconocimiento, de poder entender que cada faceta, porque las mujeres cuando somos mamás, cambiamos totalmente nuestra perspectiva. Al punto que yo digo, imagínate, muchas mujeres luego de desembarazar cambian el pH. Entonces yo digo, si el cuerpo... Esa no la sabía. Si el cuerpo cambia, ¿cuánto más mis emociones, mi percepción de cómo está la vida, cambia la forma en la que estoy enfocándome a lo que quiero hacer? Entonces, digo yo, ¿por qué no entender que el autoconocimiento es un viaje continuo hasta que nos vamos de esta tierra? A mí me costaba entenderlo, la realidad. En los últimos años he cambiado tanto en mi vida y tanto como persona que quien siempre se conoció y siempre desarrolló, no sé, autoconocimiento con más antelación que quizás otros y cree que se domina a sí mismo, cuando vienen estos cambios y vos empezás a ver otras cosas distintas, es como que te moviliza. Y es más, yo a veces pensaba, pucha, soy incoherente, porque antes hacía esto, pensaba esto, y ahorita, después de, no sé, 2 años, 3 años, pienso otra cosa. Y la realidad es que tiene que ver con lo que vos decís. Si cambiamos tanto en tantas áreas, ¿por qué nuestra forma de vernos a nosotros mismos no puede cambiar? Y va con un crecimiento. Sí. Ligado mira, algo que a mí me encanta entender es que conocer desde dónde viene esta forma de pensar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros venimos de una sociedad donde te dice que esto es lo coherente y esta es la verdad absoluta. Y anula un poquito el pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico es el que te lleva a poder hacerte preguntas para ser reflexivo. Y decir, ok, toca mirar desde otro punto de vista y decir, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Yo llegué, como vos decías, a conocerme a mis 30 años. A poder animarme a preguntarme, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué esto me choca? ¿Por qué elegí a este esposo? ¿Por qué elegí esta carrera? ¿Por qué decidí ser mamá, digamos? Entré en una frustración y en un mundo caótico donde obviamente no todas las respuestas las iba a encontrar en ese momento. Pero el cuestionarme, el animarme, porque el cuestionarte cuando viene una pregunta y no sabes la respuesta, preferimos ignorarla. Y preferimos irnos a la absoluta verdad que dice la sociedad. O lo que te enseñaron, digamos. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros entramos en creer que cambiar, o en realidad sería transformarnos, porque no es que cambiamos la esencia, sino que vamos evolucionando. Entonces, cambiar creemos que es malo. O es incoherente. Y tenemos una resistencia a esa transformación, porque queremos mantenernos, decir, esta es la absoluta verdad y en esto me mantengo. Sí, y realmente a mí me pasó eso y ahora creo más conciencia con lo que vos estás diciendo porque es completamente real. Ahora, en base a tu experiencia y todo lo que has pasado desde cuando no te conocías y la Nash que ahora ya se conoce y que se sigue conociendo porque es un viaje de toda la vida, ¿cuáles son las desventajas de no conocerse ahora que vos reconozcas algunos puntos? Yo quisiera volver a cuando tenía 18 años y hacerme las preguntas que me hago hoy día. O sea, obviamente es algo, no puedo volver y no puedo quedarme en ese dolor, digamos, ya me perdoné, pero sí la desventaja es decisiones incorrectas. La vida, nosotros escuchamos y decimos muchas veces que fluye, pero la realidad no fluye, son mis decisiones las que hacen que fluyan las cosas. Y que ocurran. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando yo, suponete, decía o pensaba de que tenía que ser en base a mis emociones, si yo veo una película triste, que es una película, mis emociones se ponen, o sea, me siento triste. Entonces, ese momento entendí que mis emociones no pueden guiar mis decisiones.
Y ahí es donde empecé este viaje del autoconocimiento, porque el desconocimiento me hizo decidir de una forma en la que todas mis decisiones caían en frustración. Mi carrera quedó en frustración. Inclusive, siempre digo, hasta mi vida quedó en frustración. Porque yo me quise suicidar cuando tenía 23 años. Entonces, ¿por qué me quise suicidar? Porque yo decía, no le entiendo a la vida, no tiene sentido, me siento vacía. Hago una cosa, hago la otra y en todas me sentía vacía. Como que no estabas en tu lugar que te correspondía. Exactamente. Tu lugar feliz en el mundo, le digo yo. Exactamente. Y ese lugar no es un lugar específicamente. Es el conocerme y saber, ok, Nashmi tiene estas virtudes y tiene estas debilidades. Y de esa forma puedo enfrentar todo lo que me puede venir a suceder, o de esa forma puedo tomar mejores decisiones, o de esta forma es que puedo yo alcanzar lo que para mí, porque el autoconocimiento, el desconocimiento, ¿qué te lleva? También a creer que no podés lograr las cosas, porque estás en la puerta equivocada. Entonces, en realidad, el autoconocimiento, si hablamos de algo positivo, de las ventajas, te viabiliza tomar mejores decisiones. ¿Sí? Además que creo yo que te ayuda a mejorar, digamos, tus relaciones interpersonales, porque cuando vos te conoces, sabes qué es lo que querés, primero con vos mismo y después con los demás. ¿Te parece? Lo que pasa es que si yo no tengo una buena relación conmigo, voy a vivir frustrándome. Claro. O sea, si yo estoy insatisfecho conmigo, todo lo de mi alrededor va a ser insatisfacción. Total. Entonces, si mi relación conmigo misma no está de la mejor manera, no voy a saber relacionarme con los demás. Inclusive hasta tu comunicación. Sí. O sea, yo jamás pensé que iba a poder, digamos, ser comunicadora. ¿Por qué? Porque siempre era la bruta en el colegio, la burra, la que no sabía, y era porque no encontraba mi esencia. Porque me acuerdo que hasta quería hablar como los gauchos. Claro. Y me acuerdo que mis padres, mis abuelos son profesores, entonces me golpeaban bastante con eso. Entonces creí que ese no era mi lugar y fue errado, porque en realidad por la comunicación era donde iba mi lugar, digamos. Y fíjate como yo, mientras Nashmi comenta, yo voy sacando, digamos, el tema del autoconocimiento también te genera un camino hacia la autenticidad. O sea, no ser otra persona, sino ser vos y, como siempre digo yo, en versión mejorada. O sea, hablar como tenés que hablar, hacer lo que vos tenés que hacer, no lo que yo tengo que hacer. Relacionarte con los demás, no como yo lo hago, sino como vos lo haces. Y ahí es donde creo yo que, como mencionaba al inicio, cambia tu perspectiva y cambia tu vida en general. Inclusive aprendes a perdonarte. Ya. Porque cuando vos te conoces y decís, ok, suponete, estoy hablando de esta manera y no es la correcta, cuando yo me conozco y sé hacia dónde quiero ir o las decisiones que tomé soy responsable y digo, ok, no es que esté en el lugar equivocado, es que tengo que mejorar esta área de mi vida. No es que tomé la decisión incorrecta, es que tengo que modificar este comportamiento. Entonces ahí es donde vos empezás a también decir, ok, me perdono porque quizás no aprendimos a hacerlo antes y ahora que ya nos autoconocemos y tomamos una decisión, empezamos a aceptar que venimos también con errores y que necesitamos formarnos. Y el autoconocimiento te lleva básicamente también a caminar la mejora continua, porque en el análisis que vos estás mencionando, que coincido también, estamos buscando eso, o sea, lo que hacía mal antes y ahora que me conozco, enrectar, digamos, el camino. Yo pienso que este tema, digamos, es bastante necesario y útil y creo que coincidimos que esto no te lo enseñan en el colegio, no te lo enseñan en la universidad, lamentablemente. Debería ser una materia. Debería ser una materia desde los niños para que se exploren y hacia dónde quieren. Yo recuerdo mi hija de 5 años practica gimnasia y yo quería que practique un tipo de gimnasia y ella practica otro. Y yo le digo a la profesora, pero ella no sabe lo que quiere. O sea, ¿por qué no la hacemos que pase por las dos gimnasias y que ella decida? Y ella me dijo algo y me dijo, es que ella tiene un don y talento deportivo en esta área. Y Dios no se equivoca. Claro. Entonces, donde está tu talento y tu don, es ahí donde hay que potenciarlo. Entonces me dijo, le aseguro que ella se va a sentir más cómoda aquí, desarrollémoslo. Ahora, para ir cerrando, podemos seguir hablando de este tema tanto tiempo, la verdad, pero
si hay alguien que no se conoce, que creo yo que en muchos casos es la mayoría, ¿cuáles son esos pasos así súper rápidos, express, que pueden aplicar desde ya para empezar a conocerse? Para mí es súper importante, y algo que ya lo mencionamos y lo venías hablando, es mucho la autorreflexión. Ya. La condena hay algo que viene, la condena automática, y nos hace creer que estamos equivocados. Cuando en realidad yo soy autorreflexivo, puedo aprender a sacar mejor análisis de las situaciones que me está pasando y saber qué tengo que corregir, qué tengo que modificar y qué tengo que mejorar. Luego para mí es muy importante el tema de poder tener momentos, suena muy zen, digamos, ¿no? Pero tener momentos donde yo pueda observarme a mí mismo. Evaluarte también, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy comportando esta? ¿Por qué estoy tan irritada? Y eso no lo podemos hacer en momentos de ruido, ¿cierto? Por No, eso no, es que no. parece que zen, ¿no? Te tenés que alejar, o sea. Sí, yo a veces tiempo le con digo vos. cuando suponete, es mucho más fácil ver al otro. Veo a mi esposo que le grita a mi hijo y yo así como que, no se da cuenta que amaneció de mal humor, y a los 5 minutos estoy gritando yo también. Y de ahí me alejo y me observo y digo, ok, no, estoy en un estrés por una situación X y se la estoy descargando a mi hijo. Entonces para mí es la autorreflexión, la autoobservación de mis propios comportamientos. Es como que salirme un poquito de mí y observarme. Y la otra es también tener una retroalimentación constante. Creo que es clave. Sí. Más si sos una persona que estás bloqueada, porque a veces uno, bueno, le pregunta a las personas y puede decir, ok, ¿cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus debilidades? Y hay personas que no pueden arrancar, o sea, no pueden distinguir cuáles son, por ejemplo, sus virtudes y sus debilidades. Y no tiene que ver porque no las tengan, sino porque a veces el cerebro mismo ha bloqueado eso, y preguntar a otras personas o recibir ese feedback que vos estás mencionando, creo que ayuda a desbloquear el cerebro y decir, oye, ¿verdad? O sea, había sido bueno para esto, ¿no? Porque mi mamá, mi papá, o le pregunté a mi amiga que me da alguna. Algo sí es importante mencionar. Yo me acuerdo cuando tuve una asesoría con tu persona, que me hiciste esa pregunta y yo no tenía idea cuáles eran mis habilidades. Me fui a investigar a internet y empecé a leer, porque es también parte del autoconocimiento, primero conocer las definiciones para saber cuáles estaban conmigo. Y empecé a ver ejemplos de las habilidades, porque muchas veces las desconocemos. Por ejemplo, la persona creativa cree que solamente es creativa porque es artista, pero vos puedes ser creativa en resolución de problemas, puedes ser creativa con los números. Entonces, es importante para mí preguntarte a vos misma, ir a analizar cuáles son, conocer y preguntarte a vos mismo y encontrarte en esos lugares para poder preguntar a los demás. Coincido, sí. Creo que es importante preguntarle a los demás, porque eso nos ayuda a que, ok, hay cosas que nosotros no podemos ver, pero mi papá, mi mamá o gente cercana a mi alrededor Tratemos de probablemente preguntar cosas positivas primero, Claro, por porque supuesto. si no, lo negativo me puede dañar. Entonces tratemos de enfocarnos primero en lo positivo para luego, ya cuando estemos más maduros y ya hayamos recorrido un poquito más el camino del autoconocimiento, podamos preguntar cosas negativas. Coincido. La verdad que creo que va a tener que haber una segunda parte de este tema, porque nos quedamos todavía cortas de las tantas cosas que queremos decir, pero la realidad es que dentro de este proceso y este viaje y este camino, insisto, del desarrollo personal, de la mejora continua, hay que partir por lo más importante, y tiene que ver con el autoconocimiento. El autoconocimiento es la llave que te abre las puertas de la vida. Así que de seguro en otro episodio vamos a seguir desarrollando estas ideas. Gracias por acompañarnos. Recuerden que esto es Puro Potencial, un podcast del equipo Sal y Luz, y los esperamos en un próximo episodio.